Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video. Decía nuestro José Martí que la libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente, pensar y hablar sin hipocresía. Hoy quiero hablar sobre el caso de José Daniel Ferrer y las últimas noticias que han salido sobre las publicaciones en el Granma y en el noticiero de la televisión cubana. No voy a repetir aquí todas las mentiras y las idioteces que se han dicho en estos dos medios de comunicación, porque no voy a usar esta plataforma de eco para contribuir a este engaño. Ni siquiera voy a intentar negar o demostrar que lo que dicen es mentira, simplemente voy a usar sus propias armas para demostrar con datos cómo el gobierno cubano se comporta como una mafia, cómo en Cuba no hay separación de poderes ni garantías legales y por tanto el gobierno cubano constituye una dictadura totalitaria que viola incluso su propia constitución, la que ellos mismos hicieron a su medida, la violan para arremeter contra un ciudadano de a pie. Cuando un gobierno usa toda su maquinaria contra un ciudadano, hay que prestar atención y leer entre líneas lo que está pasando. Cuando un gobierno usa toda su maquinaria contra un ciudadano, nos está enviando un mensaje directamente. Nos está diciendo que todos podemos ser ese ciudadano. Esto es lo mismo que hacía la mafia en los años 30 con las ejecuciones públicas para intimidar a sus adversarios. Esto es lo mismo que hacen los cárteles mexicanos colgando los cuerpos desmembrados de los puentes para intimidar a sus adversarios. Esto es exactamente lo mismo, con la diferencia de que en Cuba no lo hacen terroristas comunes. En Cuba lo hace el Estado y eso tiene un nombre. Eso es terrorismo de Estado, eso es abuso de poder, eso es totalitarismo. Y deja una vez más claro que el gobierno cubano tiene miedo. Un Estado tan grande como el gobierno cubano tiene miedo de una persona, de un ciudadano como José Daniel Ferrer, al punto de volcar toda su maquinaria mediática para lincharlo públicamente. El miedo, familia, está cambiando de bando. Se los digo una vez más. Hace unos días, el gobierno cubano comenzó una campaña de linchamiento mediático contra José Daniel Ferrer, que lleva detenido desde principios de octubre, desde el 1 de octubre de este año, sin juicio. El gobierno cubano quiere, a estas alturas, hacernos creer que Ferrer es un preso común y que está detenido por delitos comunes, pero, sin embargo, miren lo que dice la declaración del Granma en su segundo párrafo, y es lo único que voy a citar de estas declaraciones. Dice, leo textualmente, utiliza como pretexto la detención del contrarrevolucionario José Daniel Ferrer, agente asalariado al servicio de Estados Unidos, con una larga trayectoria de acciones de provocación contra el orden público y contra la legalidad. Fin de la cita. La primera acusación que se le hace aquí a José Daniel Ferrer es de contrarrevolucionario. Es decir, se le acusa de estar en contra de la revolución. La revolución es un proceso político, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Por tanto, esto convierte a Ferrer en un disidente político. Y al ser detenido por la policía política cubana, se convierte en un preso político, no en un preso común. Y es llamativo que tanto la prensa escrita como la televisión cubana, de lo primero que le acusan a Ferrer es de contrarrevolucionario, teniendo esta acusación política por orden más peso que el resto de las demás acusaciones, lo que confirma una vez más que es un detenido político. Por otra parte, el Granma es el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, que es un partido político. Por tanto, el Granma es un instrumento político y, como consecuencia, la acusación que emite el Granma hacia Ferrer es política. Por tanto, a Ferrer se le está sometiendo a un juicio mediático político, lo que convierte a Ferrer en un perseguido político, no en un preso común. Por otra parte, la Constitución cubana, en su artículo 48, dice:
Toda persona tiene derecho a que se le respete su intimidad personal y familiar, su propia imagen y voz y su honor e identidad personal. Todo esto ha sido violado por el gobierno cubano al publicar en los medios de comunicación el nombre de José Daniel Ferrer, faltando así a su intimidad personal y familiar, y violando su honor al acusarlo de una serie de delitos sin todavía haberse efectuado un juicio. Lo están acusando de cosas en los medios de comunicación de las que todavía no se le ha acusado formalmente en un juicio. Esto es ilegal, esto es un delito y lo está cometiendo el gobierno cubano. Lo que nos lleva a la violación del artículo 95 de la propia Constitución cubana, que dice: en el proceso penal las personas tienen además las siguientes garantías. Inciso C, que se le presuma inocente hasta tanto se dicte sentencia firme en su contra. Aquí ya se ha juzgado y sentenciado a Ferrer en la televisión cubana y en el Granma. Ya Ferrer, para Cuba entera, es un contrarrevolucionario culpable de una serie de delitos comunes, porque así lo ha dictado el Granma y la televisión cubana. Esto es una ejecución mediática y también es ilegal porque no se ha efectuado juicio ni se le ha condenado a nada firmemente. El inciso H del propio artículo 95 también dice que tiene las siguientes garantías de comunicarse con sus familiares o personas allegadas con inmediatez en caso de ser detenida o arrestada esta persona. Ferrer estuvo desaparecido literalmente, todos hemos visto cómo estaba incomunicado, nadie sabía dónde estaba, ni siquiera su familia. Por tanto, este es otro delito cometido por el gobierno cubano. Lo que nos lleva a otra violación grave del artículo 51 de la propia Constitución cubana, que dice: las personas no pueden ser sometidas a desaparición forzada, torturas, ni tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. A Ferrer se le sometió a desaparición forzada, se le desapareció por unos cuantos días. Y según su familia, también se le sometió a torturas y tratos inhumanos y degradantes. Por el simple hecho, como dice la declaración del Granma y la declaración de la televisión cubana, de ser contrarrevolucionario. Lo que nos lleva a otra violación del artículo 54 de la Constitución cubana actual, esa misma que aprobaron en el referéndum, que dice: el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Si de verdad se reconoce, respeta y garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, ¿por qué la palabra contrarrevolucionario cuenta como acusación, como algo delictivo en los medios de comunicación cubanos? ¿Por qué es un delito ser contrarrevolucionario si de verdad el Estado reconoce la libertad de pensamiento? ¿Por qué? Por otra parte, familia, el artículo 55 de la Constitución dice, entre otras cosas, que los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas. Los medios fundamentales son propiedad socialista o de organizaciones políticas, lo que convierte a los medios, la televisión cubana y el Granma, como ya hemos visto, en medios políticos. Por tanto, estas acusaciones que se lanzan contra Ferrer desde la televisión cubana y desde el Granma, dicho por la propia Constitución, son acusaciones políticas, no son acusaciones por delitos comunes. Familia, a Ferrer se le está haciendo una causa política intentando justificarla con delitos comunes. Y esto no es la primera vez que pasa en Cuba. Esto ha pasado con todos los presos políticos cubanos. Se les condena injustamente por delitos comunes fabricados por el simple hecho de disentir
del gobierno cubano por el simple hecho de ser contrarrevolucionarios. Por eso se les condena. Esto que está pasando con Ferrer, familia, esta campaña de desprestigio y linchamiento mediático, ilegal además, que viola la Constitución, es una muestra de que el gobierno cubano y el Partido Comunista de Cuba se comportan como una mafia. Son una mafia. Y también es una muestra de que esto que está ocurriendo con Ferrer puede pasarnos a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Por eso es tan importante denunciarlo. Y fíjense que yo aquí no he hecho una defensa de Ferrer, aunque yo creo firmemente que Ferrer es inocente de todo lo que se le acusa. Pero yo no he hecho una defensa ni he desmentido nada de lo que se le acusa. Simplemente me he referido a las formas, porque todos tenemos derecho a que se nos respete en las formas. Tenemos derecho a que se nos respete como individuos, como ciudadanos y como personas. Y cuando digo todos, me refiero a todos. Los revolucionarios y nosotros, los que no somos revolucionarios, los que nos consideramos contrarios al proceso comunista que ha arruinado a nuestra patria y ha separado a nuestras familias. A todos tenemos derecho de respetar y todos tenemos el derecho de que se nos respete en las formas. A estos cínicos del gobierno cubano hay que combatirlos con sus propias armas. Su propia constitución es la que vale ahora mismo, irónicamente, su propia constitución vale ahora mismo para defender a Ferrer. Su propia constitución es la que nos vale ahora mismo para acusar al Estado cubano de totalitario, de mafioso, de terrorista y de cuanto comportamiento degradante exista en el mundo relacionado con un Estado. Todos podemos ser Ferrer, familia. Todos, por desgracia, mañana podemos ser Ferrer. Por eso es tan importante que todos denunciemos hoy lo que está pasando. No podemos permitir que se sigan pisoteando nuestros derechos y nuestras libertades. No podemos permitir que nos intimiden y nos ejecuten en los medios de comunicación. Ya tenemos Internet, ya tenemos un arma de combate muy potente como lo es Internet. Tenemos que usarla para decir la verdad sobre estos mafiosos comunistas que están en el poder en Cuba. Ayer fue mi 36 cumpleaños. Ayer viernes, un año más lejos de mi familia. Yo los cuento, todos estos años los cuento, cada uno de ellos los cuento. Un año más sin mis amigos, un año más sin mis vecinos, un año más sin el barrio, un año más sin todo con lo que nací, todo con lo que viví, todo con lo que crecí. Un año más separado de todo eso. Pero también es un año menos que les queda a ustedes, comunistas cubanos, en el poder. Ustedes van a caer, y ustedes lo saben que van a caer. Y nosotros vamos a regresar a Cuba, todos nosotros vamos a regresar, claro que lo vamos a hacer. Y les vamos a demostrar a todos los cubanos que están ahí dentro que nosotros no somos delincuentes. Los delincuentes son ustedes. Y se los vamos a demostrar con tolerancia, con respeto, con trabajo, con amor, con todas esas cosas que ustedes han privado al pueblo cubano durante 60 años. Nosotros, cuando ustedes caigan, e insisto, van a caer, todos van a caer, nosotros vamos a regresar y vamos a levantar nuestro país. Y ustedes son los que van a quedar como los delincuentes que son. Y por otra parte, a los que se prestan para estos jueguitos mediáticos de linchar a ciudadanos de a pie en los medios de comunicación, decirles que esto constituye un delito según la propia Constitución cubana actual. Así que presentadores y periodistas del Granma y de la televisión cubana, tengan cuidado, que en un futuro pueden ser condenados a cárcel por ser cómplices de estos linchamientos. Esto es todo lo que tenía que decir por hoy, familia. Espero que Daniel Ferrer se haya puesto en libertad con la mayor brevedad posible, porque es inocente y porque han sido violados todos sus derechos, como acabo de demostrar. Un saludo, familia. Nos vemos en próximos videos.